Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Un verdadero placer continuar con los conversatorios del Grupo Latinoamericano de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir. Vamos camino a convertirnos en la red de salud mental de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. En el encuentro que celebraremos en República Dominicana en el 16º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva. Desde ya están todos invitados para República Dominicana, donde en las actividades precongreso llevaremos a cabo nuestro primer encuentro, que será el Congreso Fundacional de la Red Latinoamericana de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir. El conversatorio de hoy forma parte del segundo curso sobre salud mental colectiva y buen vivir que venimos realizando desde el año pasado. Queremos también comentar que en este ciclo de cierre del segundo curso básico estamos tratando el tema de un nuevo concepto de salud mental. Ya hicimos una sesión con Alicia Stolkiner, con Paulo Amarante, seguramente la mayoría de ustedes asistieron. Estuvo excelente. Hoy nos toca una segunda sesión que ya nuestra moderadora, Ana Sofía Zelaya, la va a presentar, igualmente de una extraordinaria calidad, con Agustín Barúa, Leandro Luciani y Mamá Cantuta. Y desde ya están todos invitados para los dos próximos conversatorios que se efectúan cada 15 días, es decir, en 2 miércoles a la misma hora tendremos un nuevo conversatorio. Los 2 conversatorios próximos sobre el mismo tema, hacia un nuevo concepto de salud mental. Vamos a presentar experiencias de salud mental colectiva y buen vivir de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, México, Venezuela, y seguramente tendremos también la voz de usuarios de servicios de salud mental, ex pacientes o familiares de pacientes y voz de los discapacitados. Bien, están invitados entonces para los próximos 2 conversatorios para que veamos la práctica de la salud mental colectiva y buen vivir. Vamos entonces a dar inicio a este conversatorio, que va a estar a cargo como moderadora de Analia Sofía Zelaya. Analia, que por encima de cualquier otra cosa es amiga, lo que esa palabra significa, como diría nuestro poeta venezolano Aquiles Nazoa, el invento más bello del ser humano. Amigos, amigas. Analia, como ella misma nos pidió que la presentáramos, es mujer, pero no es cualquier mujer, es mujer única, madre ejemplar
Es psicóloga, pero de otra psicología. Es nacida en Jujuy, del noroeste argentino, en la práctica de la psicológico desde la comunidad. No es la práctica de lo psicológico solamente desde lo académico, que también lo hace, sino una práctica social y política otra, con otro enfoque. Es militante de los derechos y perspectiva de colonial en salud mental. Es miembro activa del colectivo Psicoandinas. Hoy mismo vamos a tener un comentario sobre las psicoandinas que acaban de publicar su primer libro. Y es miembro del equipo coordinador del Grupo Latinoamericano de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir, a quien le debemos toda esta actividad que estamos comentando. Y finalizamos una vez más agradeciendo al IDESIP, al Instituto de Psicología de República Dominicana, que dirige nuestro amigo compañero César Castellanos, gracias a quienes no solamente otorgan los certificados de los cursos, sino que nos permiten usar su plataforma para la realización de toda la actividad. Una vez más, gracias a César. Los dejo con Analia Sofía Celaya, amiga y hermana compañera de lucha de la Yayala por la salud mental colectiva y el buen vivir. Analia. Gracias, León. Buenas tardes. Yo voy a pasar directamente a hacer la presentación de la actividad del día de hoy. Voy a compartir en pantalla un PowerPoint cortito, chiquito, donde, a ver, ¿se ve? Sí, ¿no? Bueno, como lo estaba presentando León, hoy tenemos la segunda sesión de los diálogos de saberes y pensares para la construcción de un nuevo concepto en salud mental desde el Abya-Yala. Esta sesión va a estar a cargo de nuestros facilitadores, en primer lugar, Mamá Cantuta, del pueblo quechua, Agustín Barúa Cafarena, desde Paraguay, y Leandro Luciani Conde, desde Argentina. Bien, un poco se los voy a ir presentando de acuerdo a cómo vaya cada uno teniendo su intervención, y como les decía, como para no demorar más nuestro espacio, vamos a pasar a presentar a Mamá Cantuta Quilla, del pueblo quechua de Collasuyu, hoy parte de Argentina, representante del pueblo Collasuyu en la Mesa Técnica de Salud Indígena del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El tema que ella va a desarrollar es salud psiquiátrica en interculturalidad, importancia de los rituales para el cierre de las etapas evolutivas. Es importante que ustedes como participantes puedan saber que todas las inquietudes, preguntas, comentarios que vayan haciendo, los voy a ir recepcionando, haciendo capturas para después poder pasárselos a personal a cada uno de nuestros facilitadores, y lo vamos a hacer así en continuo con cada uno de los que expongan, de tal forma que al final, en el plenario abiertos, ellos empiecen, ¿no?, a compartir o hacer el diálogo con esto que ustedes puedan ir sintiendo en el transcurso del desarrollo de este conversatorio, ¿no? Porque a veces nos pasa que vamos sintiendo, vamos pensando, vamos copensando, o sentipensando, como decimos, ¿no?, mucho, lo vamos pudiendo escribir y relatar en el chat. Yo voy a estar atenta para poder compartir desde quién y trasladarlo a cada uno de nuestros facilitadores. Sin más detenimiento, solamente quiero agradecer, porque acá nombró mi pertenencia al colectivo Psicoandinas, nos está acompañando, yo le llamo la mamá
la mamá de nuestro colectivo, que es Mirta Videla. Agradezco que esté acompañando este espacio, en representación es la fundadora y también autora del libro que venimos un poco haciendo nacer este año, y que lleva como un proceso de 2, 3 años de trabajo, pero mucho más atrás de enlace. Así que bueno, doy lugar a nuestra primera compañera. En primer lugar, buenas tardes, Allinsuka, Turineneikuna, buenas tardes, hermanos, hermanas. Les agradecemos a los organizadores de este encuentro, a las organizadoras, a todos los participantes, a las instituciones que llevan adelante estos encuentros, esta transmisión de conocimientos. Y bueno, nosotros, como es nuestra cultura indígena originaria, en primer lugar, como cuando nos reunimos y transmitimos conocimientos, para nosotros es sagrado, vamos a pedir permiso con nuestra hoja de coca. Y ya te exiguirá hocha pachaye chacha, taita inti taita y mama quilla mamá y taita guaira pacha mama jalpa mama taita nina mama uno wilka apukuna apu haton kawa apu kolkemayo saminchay kaya chay punchay kai hampi punchay kai uma añay. Pedimos a nuestros mayores, a quienes han caminado antes que nosotros, a los sanadores, sanadoras, que nos acompañen y nos guíen en este conversatorio. Les vamos a pedir también, hermanos, hermanas, que nosotros no vamos a compartir pantalla, así que si quieren pueden retomar el anfitrión. Gracias. Hermanos, hermanas, estamos en plural porque yo no soy sola mi persona, sino también soy mis ancestras, soy mis linajes, soy mis difuntos, mis difuntas que están aquí presentes, acompañándonos en este momento. Agradezco a quien me ha presentado porque me presentó mi identidad de pueblo quechua y no me dijo Argentina. Porque si bien mi documento dice Argentina, pero pertenezco a los pueblos preexistentes. Nosotros somos los hijos e hijas del sol, que hemos caminado por esta tierra cientos de años, hasta 14.000 años. Llevamos los lunas aquí. Entonces, sí somos de la parte sur del Tahuantinsuyo, que sería Collasuyo, y estamos radicados aquí en Argentina. Y es un gusto poder hermanarnos en saberes el día de hoy. En primer lugar, estoy agradecida por poder comentar sobre el término buen vivir. Estaba esperando este momento, porque se dice mucho sobre el buen vivir, ¿no? El vivir mejor, el vivir saludable, el vivir bueno, en armonía, pero ¿qué es para nosotros los indígenas originarios el summa causa? Que es un poco la razón de nuestra existencia. Summa causa y en quechua, summa camaña en aymara, quiere decir el buen vivir en armonía con el cosmos. Y esto es muy importante porque esto va a marcar una división en el camino de toda nuestra cosmovisión y en el camino también de la medicina y de la sanación. Porque cuando nosotros decimos summa causa y buen vivir en armonía con el cosmos, quiere decir en armonía con los animales, con las plantas, con las piedras, con el agua, con el sol, con las estrellas, y también con los demás seres humanos. Entonces, allí hay una diferencia importante para toda nuestra medicina. Les vamos a pedir, por favor, que cierren los micrófonos. Juan Martín, por favor, cierre el micrófono. Gracias. Juan Martín, por favor, cierre el micrófono.
Gracias. Allí hacemos una diferencia muy importante. Allí hacemos una diferencia muy importante, porque nuestra medicina en todos sus aspectos es una medicina integral. Nosotros no particularizamos, no fragmentamos. No es que un médico de mano, solamente la medicina occidental solamente analiza qué problema tiene en la mano. Pues nosotros no. Nosotros vemos su cuerpo físico, su cuerpo psíquico y su cuerpo espiritual en el mismo momento, aunque nos consulten por el dolor de un dedo. Allí vemos cómo está así efectivamente físicamente, cuáles son en su cuerpo psíquico sus costumbres, sus hábitos, sus escuchas, las cosas que le han pasado a lo largo de su vida, y su cuerpo espiritual hablamos de la energía. Bueno, ¿qué es la energía? ¿Qué es el Illa? La energía es lo que, bueno, ahora está estudiado por la física cuántica, pero es esa, de alguna manera, esas ondas, esas vibraciones, esa electricidad que hay entre, en un átomo. Por eso para nosotros todo está vivo. Hay una parte de materia y una parte de vibración. Esa vibración existe en todos los seres y esa es la energía con la que nosotros trabajamos y esa es la energía con la que nuestras conductas se alteran, nuestro cuerpo cambia, hay distintos movimientos. Entonces, por eso, como nosotros en el Summa Causae hablamos de estar en armonía con todo el cosmos, no va a ser lo mismo si nos viene a consultar una persona que está pasando por, bueno, como le dicen la medicina occidental, le dice que está pasando por depresión. No va a ser lo mismo que venga a plantearnos esta enfermedad en otoño, en el Pachapoco Quillarraimi, que en diciembre, en el verano. No es lo mismo, porque para nuestro pueblo incide el entorno, las condiciones cósmicas. Por eso, por ejemplo, ustedes vieron las mareas, ¿no es cierto? En la luna llena, la luna nueva, cuarto creciente, cuarto menguante. Esto es sabido, comprobado científicamente, que las plantas crecen más en un momento lunar que en otro. Y así crecen más nuestras angustias, nuestros temores, y hay momentos especiales que es para soltarlos, que es para sanarlos. Y no solamente trabajamos con eso, sino también vibración, todas ondas de energía, porque nuestros ancestros eran científicos. Ustedes vieron que tenemos escuelas de psiquiatrías en nuestro pueblo andino inca del Tahuantinsuyo. Ustedes vieron que hubo operaciones de cerebro, ¿no es cierto? Medicinas psiquiátricas y medicinas también para las conductas y para la energía. Nosotros también, por ejemplo, trabajamos con la vibración de los colores. Ustedes ven aquí que tenemos la huifala, que es conocida como el emblema de los pueblos originarios, de la plurinacionalidad, y tenemos la unancha, que representan los colores del huichí, que es el arco iris. Cada uno de estos colores tiene una vibración distinta. Por eso ustedes saben que los que pintan están los colores cálidos y los colores fríos. Y para nosotros estos colores sanan, son medicina de acuerdo a la dolencia que esté pasando el hermano, la hermana que nos viene a ver. Sanan porque acompañan los distintos movimientos energéticos o de conductas que tengan en ese momento. Por ejemplo, a nosotros nos consultan
sobre todos los temas, desde aquellas hermanas que no pueden, pongamos este ejemplo, una hermana que hace mucho tiempo que está buscando quedar embarazada, tener familia y no puede, y eso le ha desencadenado un gran dolor, una angustia por no poder quedar embarazada, el temor a la pérdida de su esposo, el temor a que ya van pasando los años y no pueda ser madre, a no sentirse completa. Bueno, y todo su entorno. Nosotros sanamos todos los aspectos. Primero vamos a ver qué es lo que le está pasando con nuestros distintos diagnósticos, en su pajarina, en su fuente de vida, qué es lo que le está pasando, ¿por qué no está pudiendo quedar, cuál de sus órganos es el que no está funcionando, por qué no está fluyendo la energía de vida. Vamos a ver esto y va a haber algunas plantas, unos ungüentos, una medicación de nuestra medicina tradicional que vamos a dar a la hermana. Pero para que esta medicina tradicional haga su efecto, tenemos que trabajar con el cuerpo, como decimos nosotros, de las costumbres, de las conductas. Entonces ahí vamos a viajar en el interior de la hermana, en el Yuya y Pacha, que le decimos el espacio de la memoria, el espacio del recuerdo. Lo que ha ocurrido en su vida y en sus vidas anteriores. Cuando decimos vidas anteriores, hablamos de sus padres, de sus abuelos, de su linaje. Y claro, nosotros no necesitamos una terapia muy larga porque confían en nosotros, porque irradiamos una energía que si vienen a sanarse con nosotros es porque confían, porque abren su corazón, porque abren su espíritu y podemos llegar sin mucho tiempo a ver qué es lo que está pasando, para traer esa escucha, para traerlo aquí al presente, hacer consciente lo inconsciente, y poder sanarlo. Entonces vamos a estar sanando las conductas también, estas trabas, estas tristezas, estas angustias, estos temores, sin duda, porque son todos miedos, los vamos a estar sanando con distintas técnicas que tenemos, distintos ejercicios de costumbres, de prácticas, y después también vamos a trabajar con el cuerpo de la energía, que son los movimientos energéticos. ¿Qué pasa cuando una hermana presenta esta angustia y esta gran aflicción, y a veces es obsesivo el querer tener un hijo? Bueno, esta energía llama a que cada vez se aleje más, ¿no? Es como que lo va alejando por su demasiado deseo. Entonces le hacemos ver otros aspectos, porque para nosotros todo es dualidades, Yanantin. Así como para nosotros no existe el malo y el bueno, el cielo y el infierno, todo es parte de lo mismo. Todo es el equilibrio de los opuestos complementarios. Entonces, no hay nada que sea malo. Todo es bueno, solo que no estamos viendo este aspecto. No estamos viendo en qué nos beneficia cada situación, en qué nos hace evolucionar y más sabios cada situación. Entonces, esto le mostramos a la hermana y trabajamos sobre eso, para que se sienta completa, para que, bueno, si puede, si va a llegar, si el cosmos decide que sea mamá, que sea una mamá completa, feliz. Y por otro lado, si el cosmos decide no darle hijos, bueno, también va a ser igual, porque vamos a mostrarle que ese no es el único sentido de la vida, que ese no es el único aspecto de una persona para sentirse completa, sino que hay muchísimos aspectos. Porque
esto es algo que nos caracteriza a los pueblos indígenas originarios. Para nosotros no existe la culpa. Todo es aprendizaje. Aprendemos por cada cosa que hacemos. Entonces, lo que hicimos, de la manera que lo hayamos hecho, fue lo mejor que pudimos haber hecho en esas condiciones. No lo hicimos de otra manera porque no se pudo. Hasta allí nuestros recursos personales fue lo que rindieron. Entonces, ¿cómo vamos a sentir culpa por lo que hicimos si no podíamos haberlo hecho de otra manera? Sí lo que podemos hacer es aprender de esa experiencia, ser más sabios con esa experiencia, aunque el resultado no haya sido positivo, tal vez ni para nosotros. Pero esta línea de pensamiento elimina una de las grandes cuchas, una de las grandes enfermedades en nuestra sociedad, que es la culpa. ¿Cuántos chicos están mal criados y sufren grandes dolores en el presente porque sus padres lo han educado con culpa, lo han guiado con culpa? Nosotros mismos, ¿cuántas cosas hacemos por culpa? Pero si asumimos que no somos culpables de nada, que solo hemos aprendido de esas experiencias y que todo es sabiduría y tenemos que tender al equilibrio, al bienestar común, al summa causa, y que todo es para aprender, es un paso más en nuestra evolución, nuestra vida va a ser mucho más relajada, va a ser más autosuficiente y realmente vamos a ser útiles y entrelazados con la comunidad, porque debemos recordar siempre que el summa causa y el buen vivir es esencialmente comunitario, pero parte desde la espiritualidad de cada individuo. Bueno, ya se me está yendo todo el tiempo. Sí, te faltan un par de minutitos y les recuerdo a todos los participantes que pueden escribir sus inquietudes, ¿sí? Por el chat, así después se las comparto. Sí, 2 minutitos, 3 Sí. para cerrar. Lo último para cerrar, que ya no ha quedado tiempo, es quedará para otro momento, de la importancia de los rituales para cerrar las etapas evolutivas. Aquí, como en muchas ciudades, se da que tenemos adolescentes de 40 años y adolescentes jovencitas de 60 años que se operan y todo eso. Bueno, en nuestro pueblo esto no ocurre porque en el cambio de etapas hacemos rituales que marcan la finalización de una serie de conductas y de un ciclo para poder evolucionar. Sí o sí ocurre esto. Entonces nosotros, con las herramientas que tenemos, debemos enfrentar esta nueva etapa y con la ayuda de la comunidad salir airosos, pero siempre esencialmente por nosotros mismos. Y así estamos más ordenados y autosuficientes. Bueno, muchas gracias, hermanos, hermanas. Seguimos unidos en este nuevo amanecer, unidos en lo que es Abya Yala, lo que es Latinoamérica, compartiendo nuestros saberes en diversidad y pluriculturalidad. Añay, añay, Kylie. Gracias. Muchas gracias. Y terminaste a tiempo, terminaste justo ahí 45. Vamos a presentarlo ahora a Agus y lo sigo convocando y un poco provocando para que puedan ir compartiendo sus sentires por el chat, ¿sí? Porque es bueno ir, este espacio se denominó diálogo, y más allá de esta virtualidad que complejiza la cercanía, su palabra va a llegar y es esa caricia también, ¿no? Y esa posibilidad de saber de la atención de ustedes. Bien, vamos a presentar ahora a nuestro compañero Agus Barúa. Acá voy a tener que hacer algo. Bien. Ahí está. Se ve bien, ¿no? Sí.
Bueno, ahora continúa Agustín Balúa Cafarena, que es médico, especialista en psiquiatría de atención primaria de salud, magíster en antropología social, director de psicodrama, certificado en prácticas colaborativas y dialógicas, psicoterapeuta en clínica placera, investigador en la Universidad Nacional de Pilar, integrante del colectivo Noinbay, miembro de Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, Paraguay, y miembro de la sección de Psiquiatría Crítica de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. Ahí les deja sus contactos para los que quieran ir tomando nota, y el tema que él nos va a compartir es diferencia, libertades y cuidados, pensando los cruces entre salud mental comunitaria y la cuestión decolonial. Todo tuyo el micrófono, Agustín. Gracias, María. Un Y saludo, la ¿cómo vas? pantalla también. Me confirmo el tipo de presentación que quiero sostener esto. Analia, me avisas por micrófono nomás cuando ya me quede poquito tiempo, ¿sí? Que no te voy a ver. Sí. Bueno, espero que me digan que se puede ver la presentación, estoy atento. Tomé estas tres palabras, diferencia, libertades y cuidado, como parece que hacen parte central de un paradigma que queremos reivindicar, ¿no? En la salud mental, un poco del debate también del grupo. Y yo vengo un poco del mundo de la salud mental comunitaria y voy a tensar las experiencias de salud mental comunitaria que integré con el debate de lo colonial, ¿no? Primero me gustaría como señalar cómo estoy percibiendo la perspectiva dominante en Paraguay, en este caso, sobre la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que domina? Y una mirada medicalizada, verticalista, piramidal, ¿no? Biologicista, una mirada psiquiatrizada, clasificatoria, taxonomizante y psicofarmacologizante. O sea, se habla de una pandemia de salud mental, donde ahí supuestamente proliferan trastornos. Es una mirada fundamentalmente intramuros, o sea, hospitalocéntrica, ¿no? Ahistórica, acontextual, pobremente comunitarizada. Es una mirada desubjetivizada, o sea, no hay una mirada de sujeto. Aquí todo el tiempo estamos hablando de casos, de cifras, de estadísticas. Difícilmente vamos a encontrar una narrativa en primera persona. Y también sin espejo, con escasa mirada sobre nosotros como trabajadores de salud y de salud mental. O sea, esta fotografía es una movilización, una médica en una asunción, reivindicando una serie de demandas del sector sanitario, pero también habla de nuestra poca práctica de reflexionar nuestra propia experiencia como profesionales, y ahora también se tensiona esto, y con poco espacio para lo reflexivo, ¿no? En este contexto, hablamos de salud mental comunitaria con estas tres referencias. Primero, potenciar los lazos de cuidado, que no son exclusividad del mundo profesional. La salud mental comunitaria se puso un poco desde lo múltiple, desde lo incierto y lo caótico de lo cotidiano, se escapa a los encuadres. Y tercero, apunta a una participación protagónica, o sea, una participación que reconoce deudas históricas con ciertos grupos relegados. Nosotros decimos que un territorio dado produce salud mental comunitaria en la medida en que las personas logran simultáneamente estas 5 cuestiones. Reconocen su situación, responden a lo que necesitan, disfrutan, exigen sus derechos y son solidarios con otras vecindades. Si son aburridas, pensamos que no tienen mucha salud mental comunitaria, por eso el sentido del disfrute es importante. Y si celebran que se roben el barrio de al lado, tampoco nos parece que hay salud mental comunitaria. Usamos también esta idea de lo comunitario de Víctor Turner, un antropólogo simbólico, que dice que son momentos de interacción social de la vida cotidiana en que se produce un sentimiento de nosotras, una igualdad entre sujetos y el sentimiento de humanidad. Aquí es importante recalcar 2 cosas. Una, que lo comunitario tiene que ver con algo intermitente, no algo permanente, va, viene. Y lo segundo, que tiene que ver con la posibilidad de que haya más allá, ¿no? Un poco una idea de libertad donde mi libertad tiene que ver con la tuya. ¿Sí? Sigo. Voy a plantearles 5 cuestiones que me parecen importantes de descolonizar, ¿no? Que son como nudos, decíamos nosotros, ¿no? Descolonizar, el primero es la relación de equivalencia entre locura y peligrosidad, el gran nudo manicomial. Segundo, nuestra perspectiva. Tercero, el cuidar en salud mental. Cuarto, lo participativo. Y quinto, el propio lugar profesional. Un poco hablar de mi proceso y de compas de aquí en Asunción, ¿no? Estas 5 cuestiones cerrarían un poco la presentación.
Primero, entonces decíamos el principal nudo manicomial, ¿no? En algún momento como psiquiatra me pude plantear qué significaba firmar la primera internación de una persona joven en un hospital psiquiátrico. La primera, en la que funda la manicomialidad de una persona en el sentido de que quien entra a un monovalente ya no sale porque pierde su confiabilidad. ¿Qué implica que podamos pensar eso? ¿No? Hay un concepto que me gusta mucho de Fernando Ulloa, un compañero argentino, que hablaba de la encerrona trágica, ¿no? Y le leo esta cita. Es el núcleo central de lo que he denominado el dispositivo de la crueldad. Esta encerrona es una situación de dos lugares sin tercero de apelación, solo la víctima y el victimario, en la cual la víctima depende del victimario para dejar de sufrir y o sobrevivir. De alguna manera, esta encerrona trágica es la encerrona de la manicomialidad, ¿no? La mortificación y el maltrato son formas de sufrimiento social contemporáneo que afectan a los sectores sociales más postergados, y sabemos que también los manicomios tienen un sesgo de clase, no solamente respecto a la diversidad psíquica, ¿no? ¿Cuán encerrado quedamos los profesionales, sí, en el mundo de lo manicomial, ¿no? En el movimiento de apertura, poco para desmontar esta idea de locura como peligrosidad, decía este compañero que el reconocer al otro más que el descubrirlo nos obliga a cambiar nuestro ser. O sea, ¿cuáles son los cambios que necesitamos como profesionales de salud mental para avanzar en esta línea de transformaciones que apuntamos, ¿no? Hay una cuestión importante que es la excepcionalidad, la locura como excepcionalidad, ¿no? Desde Brasil nos traían esta discusión, decían, y acá comienzo a meter la cuestión de la antropología, ¿no? La antropología justamente se funda en una apreciación afinada de las diferencias, de tal forma que la excepción debe ser tomada como deconstructora de todo sentido común que la reduzca a la excepción que confirma la regla. Esta acción suele servir para justificar una visión determinada del mundo. Habitualmente usamos la idea de que la excepción confirma la regla, sin embargo, nosotros reivindicamos el valor de lo excepcional para explicar la diferencia, la diversidad y su riqueza, no tanto algo que justifica que el resto sea de otra manera, o sea, los locos deberían ser como los normales, por ejemplo, en este caso hablando de Malipronto. Ahora, ¿de dónde viene un poco esta idea de la diferencia? Nosotros pensamos que hay que poder pensar lo diferencial en función de lo relacional, ¿no? Y voy a esta cita. La diferencia no es una realidad ni un dato, ni siquiera una cualidad realmente existente en la otra cultura, sino más bien una categoría producto de una relación, de una comparación, y sin existencia real al margen de dicha relación. Sin relación no hay diferencia posible ni pensable. Si el carácter taciturno de las culturas andinas tanto chocó a los españoles, fue por proceder ellos de una cultura exclusivamente verbal. De hecho, esta diferencia cultural de los españoles les mereció, entre los pueblos amazónicos, el calificativo de papagayos, o sea, de lobos. O sea, poder pensar siempre en términos relacionales es fundamental en esta deconstrucción, ¿no? Cuando trabajaba como médico de urgencia en el Hospital Psiquiátrico de Asunción y una persona era llevada a las consultas, a la guardia, yo escuchaba el relato de la persona psicofarmacológicamente, 2 de haloperidol y 1 de levoampromacina ahora. ¿Qué quiero decir con eso? Que traducía la complejidad del relato de esta persona en una cuestión bioquímica, ¿no? Esa era un poco la mirada de la peligrosidad. De alguna manera, esta noción de peligrosidad nace desde el modelo asilar, ¿no? Las prácticas de confinamiento en los grandes hospitales del siglo XVII, ¿no? Se centraba en corregir una forma de ser. Y hay una alianza entre el mundo del derecho y el mundo de la psiquiatría, ¿no? Un poco en clave Foucaultiana. ¿Cómo desarmamos esta idea de lo peligroso, ¿no? Desde una perspectiva de derechos humanos. Primero, lo que decía hace un momento, pensar no lo peligroso como una cuestión individual, sino como una cuestión relacional, vincular. ¿En qué contexto vincular se da esa conducta que entendemos como peligrosa, ¿no? Y lo otro es entender que la peligrosidad no vuelve a la persona siempre peligrosa, sino es en un contexto, en una situación dada, de manera que no podamos rotularle a alguien y definirle, con todo lo definitorio de definirle como peligrosa. En esa misma línea también las nociones de peligrosidad y riesgo sí pueden tener una carga estigmatizadora, ¿no? ¿Por qué? Porque establecen la idea de que lo probable es lo que define a una persona, ¿no?
sin pensar, sin embargo, en lo situacional, en la situación dada, ¿no? Sino que queda como lógica de lo probable, queda también como algo que determina a la persona, ¿no? Y es una técnica que me parece importante que compara la idea de muertes en guerras desde el 1400 hasta el 2000. Estas son muertes de personas normales, si quieren neuróticas, ¿no? O sea, somos las personas normales las que matamos más gente. Y acá hay una cuestión importante que me parece que es un desafío ético de esto. Mantilla dice que la noción de peligrosidad no se trata de un problema de evaluación, sino tiene que ver con la imposibilidad de establecer un juicio libre de incertidumbre. Necesitamos certeza, necesitamos definir definitivamente. Nos cuesta lo incierto y por ende nos cuesta un poco salir de esta locura, de esta mirada de peligrosidad, ¿no? El segundo punto es decolonizar la perspectiva, y yo voy a contar un caso nacional paraguayo que me gustaría mucho intercambiar con otras miradas, ¿no? Trabajando como psiquiatra en diferentes contextos, saqué un poco esta tesis en la maestría de antropología, que se las puedo compartir si les interesa, que son, el título habla de imaginarios que tuvo mi práctica como psiquiatra en la gente de villas, asentamientos y bañados, porque no aceptaban que yo era psiquiatra, ¿no? Pero la tesis lo que trabaja es cómo, cursando una maestría en antropología, me di cuenta que muchas de las cosas que hacía en los territorios tenían una salida antropológica y no la tenían en la salud mental habitualmente, tradicional. En un momento surgió esta palabra. Estos son compañeros y compañeras de educación popular del departamento de Caguazú. Estábamos haciendo un taller sobre salud mental y presenté en un momento hablé de la desmanicomialización, una palabra de origen rionegrino, argentina, ¿no? Y la gente dijo que argel, qué difícil palabra. Y ahí salió la discusión cómo se podía decir en paraguayo. Y la versión fue esta, que es una mezcla de castellano y guaraní, que es ella desencuadra, que es desencuadrate. Y ahí sale un poco la mirada de este texto que sacamos hace poco con un colectivo Psicrítica, son 3 volúmenes, donde hablamos de la desmanicomialización con una mirada paraguaya en este texto, y estas 6 lógicas de la desmanicomialización. Lógicas de estigmatización, lógicas de encierro, lógicas de institucionalización, de discriminación, de biologicismo y de mercantilismo. Esto hace a un desglose de lo manicomial, ¿no? En este libro, ustedes ven el título entero es Ella desencuadra del encierro hacia la gestión de la salud mental sin manicomios. Hay una palabra guaraní que nos decía una activista campesina, Cristina Lazar, que hace referencia a la alegría comunitaria. Y no es la alegría restringida a lo festivo, como de repente uno puede ver una publicidad de cerveza. Es una alegría de lo convivencial y de pensar juntos, de ir construyendo juntos, de co-crear, como decía ella, en una interrelación comunitaria. Hacer, conversar, producir, pelear, despelear. Es un poco la mirada que este texto plantea, ¿no? Y aquí yo, el tercer punto, descolonizar el cuidar en salud mental. Hay algunas cuestiones que usamos como referencias para un abordaje de cuidados en salud mental desmaterializado. El primero tiene que ver con reconocer nuestros propios impensables. Le decimos impensable a las cosas que pensamos de una sola manera. Y siempre traigo este ejemplo que es la suciedad. En general, en los mundos que habito de las clases medias o cenas, la suciedad es algo despreciable y del otro. Nunca uno nunca es sucio o medio sucio. Entonces, traigo este ejemplo de Mary Douglas, una antropóloga inglesa que trabajaba en este texto, Pureza y Peligro, un análisis del concepto de contaminación y tabú en la sociedad inglesa contemporánea. ¿De dónde viene la necesidad de ser limpios todo el tiempo, no? Entonces, para resumir, la idea de lo impensable es lo que pensamos de una sola manera. Ya hasta nuestros valores más centrales pueden ser impensables si no los podemos discutir. Eso me parece que es importante para la salud mental en términos de diversidad. Lo segundo es conocer nuestro propio lado monstruoso. Alguna vez yo era docente de psicología médica en la Universidad Nacional de Asunción con estudiantes de medicina, y hice una situación hipotética con un grupo de estudiantes. ¿Qué conducta humana ustedes rechazarían si les llegara a esa persona a la consulta? Y un chico dijo travestis. Y ahí se generó la necesidad de que ante personas que son monstruizadas, o sea, son sacadas de lo humano,
la posibilidad de ser empático con estas personas es a través de haber vivido uno mismo la propia experiencia de monstruización y haberla reflexionado. Siempre pensamos si en algún momento, y acá comparto la pregunta a quienes están compartiendo el espacio, si en algún momento fueron monstruizadas, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿Cómo lo vivieron? Y si pudieron elaborarlo. Pensamos que ese es un gran habilitador para trabajar la salud mental desmanicomializadamente. Tercero, cito a una filósofa brasileña que me gusta mucho, Marcia Tiburi. Ella decía, amar es reconocer la diferencia del otro. Y me gusta mucho ese hincapié del amar, ¿no? En algún momento un compañero, Carlos Arestivo, que también les decía recién está en esta colección psicrítica de los 3 volúmenes que les mencionaba, nos hizo un ejercicio a mí y a otro compañero que comenzábamos la residencia de psiquiatría y nos dijo, vamos a suponer que ustedes son el médico de guardia del hospital psiquiátrico, que quiere decir que son el único médico de guardia a esa hora. Son las 4 de la mañana, les despierta el teléfono y le dice, paciente, doctor, sale, y encuentran una camioneta de una ciudad del interior llena de familiares, y otra camioneta de la policía llena con un policía que tiene la rodilla apoyada sobre la espalda de una persona que está acostada boca abajo, maniatada, cubierto de plumas y solamente dice miau. ¿Qué hacen? Nos pregunto. ¿Les importa también a ustedes qué harían en una situación así? Nosotros no le dijimos nada en ese momento y él nos dijo, preséntense, díganle dónde llegó, díganle que no le quieren hacer daño, pregúntenle cómo se llama, por qué está así. Trátenlos como les gustaría que los traten si estuvieran ustedes ahí, ¿no? Eso me parece importante en Agus, esto de reconocer la diferencia del otro. Sí, están quedando unos 3 minutitos, 4. ok, bueno, voy a saltar esto. Repensar cómo entendemos la relación locura. El siguiente elemento es la participación. Nosotros le llamamos erótica social a una participación que trabaja 3 cuestiones: la ridiculización, el aburrimiento y la solemnidad. Entonces, una participación que reconozca la vitalización de la gente en la vida cotidiana a partir de incorporar sus prácticas de la alegría. Y trabajamos humor, juego, fiesta y arte. Y por último, descolonizar también el lugar profesional, ¿no? Cada quien que podamos explorar nuestra propia forma de ser profesionales. Y yo les comparto una experiencia. Yo trabajo en acompañamientos en salud mental en bancos de Plaza de Asunción en la Clínica Placera. Y esto hace a 3 discusiones. Primero, el espacio público y su relación con nuestras propuestas psico, ¿no? ¿Puede la clínica relacionarse de otra manera con el espacio público, ¿no? En Asunción fuertemente el espacio público depende de los shopping, o sea, es quien puede comprar, se privatizan, y por otro lado es el espacio del miedo, no un espacio de encuentro con lo común, con lo compartido. Segundo, decía una persona, definía los consultorios como ese manicomito de a 2, y sale una pregunta que es, ¿podemos construir intimidad sin cemento? ¿O necesariamente tiene que ser el cemento el que defina nuestra capacidad de construir íntimamente conversaciones, escucha, apertura, sensibilidad? Tercero, quizás si me duele mi rodilla, y por cierto que me duele mi rodilla izquierda en este momento, les mostraría mi rodilla, ¿no? Pero si me quiero matar, no sé si les compartiría eso. ¿Cómo desmontamos el plus vergonzante que hay sobre el sufrimiento psíquico, que es necesariamente algo que todos tenemos que ocultar? ¿Sí? Les comparto también una pregunta, pensando que quizás alguna de ustedes tenga una práctica clínica, y les diría, ¿dónde se hallarían, diríamos en paraguayo? ¿Dónde se contentarían? ¿Dónde disfrutarían trabajar clínica, salud mental en el espacio público? Y les comparto algunas respuestas que dijo la gente, ¿no? Una persona me dijo hacer clínica canoera y cruzando un río, remando. Otra persona me dijo clínica caminatera, caminando. Clínica maquera con 2 hamacas. Clínica piletera en una piscina. O sea, ¿dónde podrían ustedes vincular, según cómo sientan, lo clínico y espacio público, ¿no? Y cierro con esto. Yo hago parte de ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, capítulo Paraguay. Esta es una acción que se hizo hace poco frente al Ministerio de Salud Pública. Estamos en el caso paraguayo, con muchísimas dificultades de un sistema de salud que, con toda la precariedad y autoritarismo que tiene, igual quieren avanzar en un proceso de privatización. Ya se ha hecho eso de manera encubierta, ahora avanzan hacia propuestas equivalentes. Entonces, con esta idea de nuestra vida no es un negocio,
quiero cerrar y agradecer el espacio, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Agus. La misma consigna, si quieren ir plasmando sus consultas, sus inquietudes. Me parece interesante poder ir haciendo el enlace, ¿no? Desde la presentación de Mamá Cantuta, donde ella nos abre todo un componente del saber, de que aquellos que venimos de la academia difícilmente podemos llegar a visualizar si es que no estamos vinculados con carreras como antropología o vinculadas a carreras desde lo social, ¿no? Y me parece importante enlazar con lo que trabajó acá nuestro compañero Agus, en esto de desandar todas estas construcciones teóricas, ¿no? De desandar, de desarmarlas, todas estas palabras, ¿no? Que queden resonando y como una pregunta también para nosotros, ¿no? Cómo a veces vamos construyendo prácticas y formas de hacer con el otro que no denominamos porque no entran dentro de las denominaciones clásicas. Qué importante lo que nos comparten acá, ¿no? Los compañeros, como para ir pensando nuestras prácticas y también, ¿por qué no?, pensar en la posibilidad esta de crear donde podamos incluir a todos y a todas. Bueno, vamos a seguir con nuestro tercer compañero, que está acá, Leandro. Lo voy a presentar. Acá está Leandro. Vamos a poner pantalla completa. Ahí. Ahí está. Bueno, Leandro Luciani Conde, cuando yo les pregunté cómo se querían presentar, él simplemente dijo como un trabajador de la salud mental, ¿sí? Él es argentino, licenciado en psicología, magíster en salud pública, doctor en ciencias sociales, docente e investigador de la UBA y en la Universidad de Lanús. Participa también como docente de posgrado de salud mental en la Universidad Nacional de Entre Ríos y la de Córdoba. Ha dictado cursos de posgrado en universidades de Uruguay, Colombia, ha dirigido proyectos de investigación acreditados y publicó muchísimos artículos vinculados a los derechos humanos en niñez y políticas públicas. Acá nombra algunas, y es importante, tal vez nos pareció importante a la comisión poder resaltar que es miembro activo, ¿no?, del equipo técnico interdisciplinario del órgano de revisión de la ley, ¿no? Esta ley que tenemos en Argentina de salud mental, la 26.657. El tema que él nos va a presentar está denominado Pensamiento decolonial y salud mental colectiva. Bueno, todo tuyo el micrófono, la pantalla, si querés compartir, estás autorizado también por el servidor, Leandro. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me alegro. Bien. Bárbaro. Bueno, obviamente... Nadie te contestaba, Leandro. Éramos todos muy obedientes y cerrábamos el micrófono. Está muy bien. Hacemos al son de 1, 2, 3, estamos muy bien. Bueno, bueno, gracias por... Bueno, en principio, por supuesto, pedirles disculpas. Para mí es un placer participar en un espacio más del grupo latinoamericano de Buen Vivir y Salud Mental Colectiva, en el cual vengo intercambiando desde hace unos meses, bueno, con José León y con varios compañeros y compañeras. Y bueno, quizás ya lo dijeron al inicio, pero estaba previsto para mañana este encuentro. Por supuesto, si no, no hubiera caído así un ratito nomás, pero como se pasó al miércoles, es que, bueno, por compromisos previos no pude estar todo el encuentro. Así que yo me lo pierdo, porque me perdí de escuchar a quienes hablaron antes. Así que bueno, les pido disculpas, pero no pude modificar algunas actividades. Y bueno, por supuesto, en realidad no sé qué han dicho hasta ahora las personas que han hablado, con lo cual yo voy a plantear algunas ideas que tenía ganas para compartir con ustedes, y en todo caso, si alguna de las cosas que yo digo ya estuvieran dichas, bueno, me dicen. No quiero extenderme mucho, sino presentar, porque según tengo idea, y es la parte más interesante de estos encuentros,
estaría bueno hacer un conversatorio y discutir sobre algunas de las ideas que se han planteado. Bueno, dicho todo esto entonces, a ver, la idea era seguir discutiendo, porque esta discusión no es nueva, la articulación entre salud mental y pensamiento decolonial. A mí me parecía interesante esto de un poco la convocatoria para pensar un nuevo concepto de salud mental, que por supuesto, más que preocuparnos por qué podemos decir de nuevo, tenemos que preocuparnos por cómo podemos recuperar lo antiguo, lo viejo, lo pasado, pero no por pasado pisado, ¿no? Entonces, acá me parece que un primer aspecto a revisitar es esta posibilidad de mirar el futuro desde uno de los ejes, bueno, propios del pensamiento decolonial, que es la capacidad de relanzar la historia. Esto me parece que es interesante. Bueno, en realidad muchos autores y autoras decoloniales plantean esta idea. En este caso estoy tomando a Quijano, a Silvia Rivera Kusikanski, de redefinir el futuro en función de los proyectos que han sido interceptados, ¿no? Y en este caso, la salud mental ha tenido una serie de proyectos que han sido interceptados, y se trata de recuperarlos no con una mirada nostálgica, tanguera, sino desde la potencia que no ha podido ser. Entonces, desde esa perspectiva, dicho esto, sí me gustaría relanzar algunas ideas fuerzas, sobre todo, para pensar el tema de, bueno, cómo podríamos conceptualizar o reconceptualizar en realidad la salud mental colectiva. Bien, entonces una primera idea fuerza, que me parece interesante compartir, es una necesaria reconceptualización o reconfiguración del objeto salud mental. Cuando planteo esto, hago referencia a la posibilidad de integrar la salud mental como objeto de saber, de conocimientos, de teorías, de producción teórica, pero en articulación con la capacidad de intervención de las prácticas, en articulación a su vez con la capacidad de transformación de las prácticas. Es decir, poder pensar a la salud mental en la integración, como un integral entre conocimiento, intervención, transformación. Digo esto porque usualmente, justamente, este no es uno de los espacios tradicionales, por suerte, pero en general cuando planteamos el tema en la academia, planteamos un montón de cosas que están bárbaras, pero que en realidad después en la práctica pasan otras cosas, ¿no? Entonces, una primera definición para abonar a la reconceptualización del objeto de salud mental es visualizarla de manera integrada, indisociable, entre conocer y saber, hacer y transformar. Bueno, esto me parece que es un eje fundamental para no disociar lo que sabemos de lo que hacemos y para poder percibir cada acto en los cuales nos involucramos, ya sea el lugar que tengamos, en el trabajo comunitario, en una dirección de salud mental, en un organismo de control de derechos, en un barrio, es decir, cualquiera sea el lugar en el cual podemos estar trabajando, más o menos profesionalizadamente, es un lugar en el cual cada acto en salud mental, es en núcleo, en potencia, una chance para transformar una realidad que aqueja, ¿no? Una realidad que produce padecimiento, una realidad que genera sufrimiento, y en este sentido, bueno, tomando un concepto de Silvia Rivera Kusikanski una vez más, no hay teoría decolonial sin una práctica decolonial. Y esto me parece que es un eje importante, porque muchas veces una de las inercias de los trabajadores, de los profesionales de la salud, que no es lo mismo, podríamos discutir si los profesionales son todos trabajadores en salud mental. Pero bueno, una de las inercias de los profesionales es la disociación entre el hacer y el sentir. Y bueno, si nosotros, si los profesionales tuviéramos la posibilidad de sentir más cuando trabajamos, quizás no haríamos muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Bueno, agarré muy de refilón algunas cosas que planteaba Agustín. Bueno, si nosotros tenemos que estar en una guardia, en un servicio, digamos, si nos hacen pensar un poco y sentir lo que está pasando, quizás
no haríamos lo que las recomendaciones técnico-profesionales, incluso normativas, nos sugieren. O sea que salir de esta inercia que disocia lo que sabemos de lo que hacemos y que disocia el acto en salud como un acto de transformación de la realidad, es un eje para, por lo menos para problematizar. Bueno, dicho esto entonces, un poco la idea sería que tenemos un objeto salud mental colectiva que necesariamente supone conocer, intervenir y transformar. Esto podríamos un poco continuar con esta reconceptualización del objeto y avanzar en que esta reconfiguración o reconceptualización de cómo entender, pensar y hacer en salud mental no supone solamente teoría, epistemología, sino que supone un integrado entre ontología, epistemología y praxeología. Y este integrado, ontológico, epistemológico y praxeológico, que es un integrado que ya viene trabajando la medicina social, lo trabaja Jaime Brey, lo trabaja Naumar Almeida-Fil, diversos autores y autoras de la salud colectiva, de la medicina social latinoamericana, vienen ya trabajando en este enfoque que integra ontología, epistemología y praxeología. Un poco el desafío sería, en este espacio que estamos teniendo, un poco la pregunta sería, ¿en qué medida el pensamiento decolonial aporta, abona, genera grados de libertad para atravesar, para conmover este trípode ontológico, epistemológico y praxeológico? Bueno, y ahí hay muchísimo por hacer, por leer, por estudiar y por compartir. No me quiero extender mucho, pero para ejemplificar un poco esto. Desde el punto de vista, bueno, la idea, digamos, que fundamenta el atravesamiento decolonial de estas tres perspectivas, esencialmente se define en la capacidad de desmarcarse de un proyecto cultural de dominio, como ha sido el proyecto Norte Centrado, que vamos a definir como un proyecto de dominación social a través de una cultura, de una ciencia, una determinada manera de producir ciencia, por supuesto, con un énfasis en el modelo de producción capitalista, de una perspectiva patriarcal, todo lo que algunos autores, en este caso estoy recordando a Walter Mignolo, concentran en la idea de razón occidental o de occidentalismo. O sea, una cultura norte central es una cultura que se define por su carácter occidentalista. ¿Y cuál es el carácter occidentalista? Aquel que define el mundo desde su mismo patrón de referencia. Esto es un poco la lectura decolonial de la cultura contemporánea, esa cultura que Rita Segato denomina como, para parafrasear a Wallerstein y Quijano, no como un sistema mundo moderno, sino como un colonial sistema mundo moderno, para concentrarse en esas ideas fuerzas: patriarcado, modernidad o tardomodernidad, o colonial tardomodernidad, capitalismo y razón occidental. Estos son un poco los ejes que vamos a tomar, hay muchos otros, para hacer referencia cuando hablamos al pensamiento decolonial. Bueno, estos ejes que hacen del mundo un mundo occidental, más allá de cuál sea el lugar geográfico en el cual estamos, porque como dice Sousa Santos, la razón geográfica, digamos, la perspectiva geográfica es solo una construcción de dominio cultural, según la cual el norte es una cosmovisión que ha irradiado a través del dominio cultural, político y económico las diversas culturas que existían, y muchas de las cuales dejaron de existir, y muchas de las cuales existen. Entonces, estos ejes del pensamiento decolonial, ¿cómo pueden conmover estos tres aspectos que mencionaba antes? ¿Cómo pueden conmover estos ejes a la perspectiva ontológica, a la perspectiva epistemológica, a la perspectiva praxeológica? Pongo un ejemplo de cada una de ellas. Ana, vos estabas coordinando, por favor avísame cuánto tiempo tengo, como para que yo pueda redondear, porque no estaba mirando el tiempo de inicio. Pero bueno, para decirlo brevemente, sí. No, sí, me estás preguntando por el tiempo que te queda. Tenés la mitad, todavía 10 minutos. Genial. Bueno,
básicamente, ¿cuáles serían algunos ejemplos del atravesamiento decolonial de estos ejes? Bueno, en el eje de la ontología es una ontología helenocentrada, dice Dussel, pero es, digamos, esta recuperación de la cultura helénica, es una recuperación europea que ha forjado, que ha sentado las bases de una configuración del humano en términos occidentales, en términos cartesianos, kantianos, en términos de la razón occidental, norte centrada, el ser. Sin embargo, se pueden atravesar las perspectivas ontológicas, la pregunta y la definición del ser, por otras ontologías que no necesariamente son las helenocentradas y las eurocentradas. No porque unas sean mejores que otras, y esto vale la pena decirlo. No es que esto es una guerra contra la cultura europea, de ninguna manera. Se trata de recuperar aquello que ha sido interceptado, de ahí partíamos, ¿no? Esto me parece que es importante decirlo, porque se trata de visibilizar un proceso social de conquista y de dominación que no ha sido el único, pero es el que nos conmueve a nosotros. Digo esto porque muchas culturas no occidentales han existido procesos de conquista, de exterminio y de dominación. Entonces, no se trata de demonizar a la cultura europea, ni idealizar culturas no europeas. De lo que se trata es de analizar reflexivamente en qué nos aporta el pensamiento decolonial para avanzar en una mejor conceptualización de la salud mental. Dicho esto, entonces, han existido y existen ontologías neurocéntricas. Por ejemplo, la ontología mestiza, la ontología Cheeje, la que plantea Silvia Rivera Kusikanski, la ontología que podríamos definir por un descentramiento de la racionalidad científico-positivista, es decir, por un descentramiento de los juicios de existencia. Lo digo por ahí un poco más fácil. La razón occidentalista sienta las bases en la capacidad de definir lo que es en términos de lo que puede verse, de lo que puede comprobarse, de lo que puede definirse a ciencia cierta. Partimos de la base de que la ciencia no es otra cosa que un proyecto cultural de dominación que ha servido a la conquista de los pueblos nuestros. Entendida así, entonces la ciencia no es más que un proyecto de dominio, se disfrace de lo que se disfrace. Bueno, dicho esto entonces, existen otras ontologías. Por ejemplo, yo cité la ontología Cheeje, la ontología mestiza, que permite desanclarnos de los binarismos, en términos de Rita Segato. Nos permite pensar la vida sin una necesaria ancla en lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, lo sano y lo enfermo, es decir, varón, mujer, cualquiera de los binarismos que atraviesan el campo de la salud mental, pueden ser pensados desde una lógica no binaria. Bueno, el pensamiento mestizo abreva en esta capacidad de acudir a nuevas metáforas para pensar el ser. Dos ejemplos, la sociología de las ausencias, de Boaventura, o bueno, los juicios sobre lo posible, de Rafael Bautista, es decir, juicios que son muy difíciles de entender desde la cultura nortecentrada, porque son juicios que hacen aquello que no se puede ver, que no puede definir un ser por lo que es en términos modernos, occidentales, sino por lo que puede ser. Y acá podríamos discutir muchísimo en términos de lo que puede ser las potencias, de lo que puede ser un pueblo, un colectivo, usuario de salud mental, etc. O sea que ahí tenemos la posibilidad de nuevas ontologías, quizás viejas ontologías que pueden ser recuperadas desde esta idea de recuperación crítica. En relación a la epistemología, bueno, lo mismo, existen diferentes aportes del pensamiento decolonial para avanzar en epistemologías neurocéntricas. Insisto, no porque las epistemologías eurocéntricas hayan dejado de tener sentido o hayan dejado de tener capacidad explicativa en ciertos problemas sociales. No, se trata de visualizar que no son los únicos, que no son las únicas epistemologías que pueden explicar los procesos en los cuales están los colectivos sociales. La epistemología del sur, de Boaventura, la epistemología Cheeje, es decir, epistemologías que están abiertas a nuevas formas de producir conocimiento. Y acá hay un tema bien importante, que es el que tiene que ver con cómo incorpora la academia
y cuando digo cómo incorpora la academia, cómo incorporamos los profesionales que salimos de la academia, para dar lugar a conocimientos que no son científicos, si por ciencia entendemos a la ciencia moderna occidental. Bueno, acá hay un tema, porque siempre, digamos, planteamos con muy buenos gestos de nuestra parte que tenemos que integrar a lo intercultural, a lo otro, a lo distinto, a lo ajeno, pero eso no tiene lugar, porque las normas de acreditación científica occidentales en la matriz formativa tradicional, que es la que atraviesa básicamente las universidades, por lo menos las que yo conozco, es una matriz que no es tolerante para lo distinto, que no es tolerante para aquello. Miriam, ¿podés cerrar el micrófono? Gracias. No es tolerante para aquello que no es acreditable por la academia. Y ahí tenemos un problema. ¿Qué conocimiento puede ser tolerable en la medida en que no es científicamente aceptable con los estándares actuales? Bueno, eso es una discusión. ¿Cómo podemos incluir conocimiento que, por más que no sea científico en los términos modernos, es tan válido y quizás mucho más que los propios? Acá tenemos una tensión entre conocimiento científico, académico, norte-centrado, que en las universidades latinoamericanas es norte-centrado, y sabiduría. Porque acá hay un interjuego entre sabiduría, conocimiento popular, tradiciones, mitos, sentimientos, sensaciones, que por supuesto tienen una gran potencia, pero que no tienen la posibilidad de irradiar en universidad de manera tal de vulnerar la matriz formativa tradicional de los profesionales del campo, sin una necesaria reforma, digamos, de los modelos de incorporación de conocimiento. Ese es un desafío que es bien importante. Bueno, esto entonces para el eje epistemológico y las epistemologías del sur. Avanzando un poco más para terminar este eje, una de las dificultades que tenemos los profesionales de la salud mental es aceptar que no sabemos. Entonces, la epistemología moderna occidental nos ha dado grandes certezas. Por más que sepamos muy poco de lo que tenemos que hacer para mejorar la realidad, creemos que sabemos. Bueno, esto es una razón propiamente occidentalista que lo que oculta es el vacío de conocimiento. Algunas epistemologías decoloniales, para citar una en la cual venimos trabajando, que es la epistemología de la incompletud, o de la epistemología de lo inacabado, justamente intenta agarrar, captar esos aspectos de la realidad que el discurso norte-centrado no ha podido abordar. Y sí es posible abordar desde otras miradas culturales, desde otras perspectivas y metáforas decoloniales. Bien. Dicho esto, entonces, praxis. Ahora ya sí quedan 3 minutos. Bien, entonces termino con el tercer eje que quería mencionar, y es el eje de la praxis. Bueno, una definición, o sea, digo las dos ideas fuerza que me quedaban. La segunda idea fuerza tiene que ver con la praxis. Una definición para discutir en algún momento, pero digamos, para que quede reverberando. Una definición que hemos construido es que no existe dispositivo en salud mental colectiva si no conmueve, si no transforma, si no subvierte los ejes, los órdenes decoloniales básicos, que son el orden del poder, el orden del saber, el orden del ser y el orden del hacer. Para decirlo sintéticamente, no podemos hablar de una práctica decolonial en salud mental si no se conmueven en ese acto en salud, bueno, para decirlo en términos quijanos, si no, digamos, tensionamos la colonialidad del poder, es decir, la asimetría esencial de la sociedad en la cual vivimos, que es una asimetría ligada al régimen de dominación social de una cultura sobre otra. La colonialidad del saber es qué capacidad tenemos los que trabajamos en salud mental de renunciar, aunque sea un poco, a los privilegios epistémicos que nos ponen en otro lugar de poder respecto de los demás. Esos privilegios epistémicos son privilegios que quizás quedan invisibilizados, pero persisten permanentemente. Y no se trata de un buen gesto, no se trata de que seamos buenas y buenas personas, que le demos lugar a lo distinto como un nuevo deber ser en salud mental. No, se trata de ver en qué medida somos capaces de renunciar a los privilegios epistémicos. Ese sería, digamos, entonces el orden del poder, el orden del saber, el orden
del ser en relación a estas definiciones ontológicas diferentes. Acá podríamos tomar la diferencia entre alter ego y alter tú, que plantea Enrique Dussel. Y por último, el orden de la praxis. No hay praxis en salud mental decolonial si no subvierte estos 4 órdenes centrales del pensamiento decolonial. Esto es un desafío y es una provocación. ¿Por qué? Porque intento un poco ser provocador en sentido de que si pudiéramos revisar críticamente o reflexionar o sentir algo de lo que tiene que ver con nuestras prácticas, nos daríamos cuenta, esto es un supuesto, ustedes me dirán haciendo el ejercicio cada uno y cada uno, si muchas de nuestras prácticas no están claramente posicionadas desde un privilegio epistémico que coloniza desde el saber, desde el ser, desde el hacer y desde el poder. Y la última idea, entonces, ¿cómo definimos a la salud mental? La definimos como un proceso pluriversal de garantía decolonial de derecho que amplíe los márgenes de garantía en los planos personal, colectivo, planetario, en su capacidad de desmarcarse, de descolonizarse de esta matriz nortecentrada que definimos en su vertiente capitalista, patriarcal, moderna y capitalista, básicamente, ¿no? Para plantear solamente en relación a esta definición, ¿por qué pluriversal? Bueno, seguramente ustedes ya saben que esto es una idea que ha desarrollado Enrique Dussel, y por supuesto la trabaja Boaventura Sousa Santos. En qué medida podemos dejar de pensar que lo universal es lo único. Justamente, el término universal viene de aquello que es único y que transforma lo que está alrededor de eso. Bueno, esto es un muy buen ejemplo de la cultura nortecentrada, que ha mirado de su propio patrón, ya hegemonizado, ya colonizado, de su propio patrón y su propia perspectiva, a las demás partes del mundo. La pluriversalidad tiene que ver con el reconocimiento de que existen tantas culturas, tantas visiones, como personas, pueblos y colectivos existen. Entonces, la idea de lo pluriversal tiene que ver con que la salud mental no es una salud mental universal, si por universal entendemos la doctrina de los derechos humanos, así como las plantean las Naciones Unidas, sino pluriversal en términos de cuáles son los derechos si los definen los propios colectivos. Y por colectivos no solo hago referencia a pueblos, digamos, indígenas, a pueblos, digamos, ligados a diferentes etnias, a diferentes poblaciones, sino a pueblos en términos también de colectivos sociales, de sujetos sociales. Y ahí entran, entonces, las personas que padecen o que presentan padecimiento mental, los familiares, los usuarios y los profesionales. Bueno, disculpen si hablé muy rápido, pero quería cerrar como para dar tiempo al conversatorio. Bueno, muchas gracias. Yo a cada uno de los facilitadores les fui pasando por su privado en celular los comentarios, las preguntas que hicieron en el chat. Y si está Mamá Cantuta conectada, me gustaría que puedas compartir, no sé si lo llegaste a ver, si no te las voy leyendo, ¿sí? Para que podamos intercambiar y dialogar. Mary Macías preguntaba, ¿cómo se puede llevar un tratamiento para el LIME? Sí. ¿Me escuchaste? ¿Esa es toda la pregunta? Ya. Eso es toda la pregunta. ¿Cómo se puede llevar un tratamiento para el LIME? Ya. Bueno, si por empezar, nosotros somos indígenas, tenemos otros nombres para las cosas, ¿no es cierto? No hacemos medicina occidental, así que tenemos otra forma de conversar, otra forma de decir y otra forma de identificar las cosas. Si lo que se está refiriendo la hermana es el tema de la baja glucosa en sangre, ya todo el tema de las diabetes, ¿a eso está hablando? ¿De eso está hablando? ¿A qué se está refiriendo? Mary Macías
Porque estoy leyendo también que están diciendo algo de las garrapatas. Ella misma, dice, producidas por las garrapatas. Ah, se está refiriendo a, sí, ya sé a lo que. Bueno, primero, nosotros lo que tenemos que ver para que la medicina natural actúe es cómo está nuestro cuerpo, cómo nos estamos alimentando. Porque en base a cómo están nuestros fluidos, nuestros líquidos, nuestra sangre, nuestras vías linfáticas, también vamos a atraer ciertas energías, ciertos parásitos, ciertas enfermedades y otros los vamos a alejar, ¿no es cierto? Entonces es fundamental la alimentación, es fundamental cómo estamos manteniendo el medio alcalino en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que estamos destilando? ¿Cuál es el olor que tenemos? ¿Cuál es la vibración? ¿Cuál es la energía? Por eso, siempre nosotros tenemos ciertas medidas preventivas para este tipo de cosas, que generalmente no se dan en las ciudades, se dan más bien en el campo. Es raro que se dé en ciudad, se da más bien en el campo, pero siempre solemos tomar algunas medicinas naturales que ahuyentan todo este tipo de parásitos, que ahuyentan todo este tipo de, que se sienten atraídos por la sangre, tal vez porque nuestra sangre es un poquito más dulce, porque nuestra sangre es un poquito más permeable, nuestro olor es más agradable también, porque ustedes verán que tanto los garrapatas, pulgas, piojos y mosquitos, hay ciertas personas a los que les pican, hay ciertas personas que se acercan y hay ciertas personas que no. Entonces, bueno, por lo que estamos transmitiendo. Algo fundamental para nosotros es siempre en nuestra comida comer ajo. Es un antiparasitario interno y externo. Siempre debemos comer ajo. Siempre hay ciertos antibióticos naturales que son antiparasitarios de todo, como la cúrcuma, como el jengibre, ¿no es cierto? Siempre estamos tomando, por ejemplo, limón, miel, jengibre, ajo y cúrcuma. Todo eso debe ser infaltable en nuestra dieta. Si a eso le sumamos la ingesta de ciertas plantas, como el diente de león, por ejemplo, tecitos de ruda también, cardo mariano. Bueno, este tipo de medicina nos va a ayudar a mantener la alcalinidad, y por otro lado, el aroma fuerte, el ácido del ajo, los va a repeler. Va a repeler para que no se acerquen, y por otro lado nosotros vamos a poner en las mismas llagas, en las mismas heridas, para sanar, para desinfectar y para que cierre pronto. Aparte tenemos muchas otros cicatrizantes, hacemos emplastos con barro, con plantas, después mezclamos por ahí barro con aloe vera, y después con eso vamos cicatrizando las llagas. Pero lo primero es que dejen de sentirse atraídos, ¿no? Porque generan infección también. Entonces con el ajo y estas otras plantas, vamos cortando y vamos sanando esas infecciones. Si a eso es lo que se está refiriendo la hermana. Bueno, me parecía válido empezar por esta pregunta, porque había justo una que un poco enlazaba con lo que estaba desarrollando Leandro, que te hicieron mamá Cantuta. Cristian Gutiérrez te pregunta, ¿cómo se relaciona con la ciencia tradicional occidental todo esto que usted está compartiendo? Entonces me parecía muy válido que pudiera
primero dar esta respuesta, ¿no?, a esta inquietud de esta compañera, y ahora decirnos cómo, ¿no?, cómo se relaciona justamente con todo esto que acá Leandro problematizaba, visibilizaba, nos empezaba a compartir de la manera que estamos intentando entender, ¿no?, desde la academia estas tensiones que también hablaba Agustín. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo lo veo maravilloso. En este nuevo tiempo, es el nuevo tiempo de la unidad, del despertar de nuestro pueblo, porque nosotros ya estamos caminando en la interculturalidad. Nosotros aquí en Buenos Aires, en Villa Martelli, tenemos el primer centro intercultural de salud indígena, donde atendemos, nosotros que somos los sanadores, tenemos una médica profesional y tenemos una enfermera profesional. Entonces nos complementamos. Ustedes saben que la medicina, o sea, siempre en un contexto de descolonización. Eso es obvio, ya ni la digo, porque si estamos aquí, nosotros es porque estamos en estos tiempos, ¿no es cierto? Porque si no, nos tendrían sojuzgados, escondidos, presos, muertos, descuartizados. Pero si estamos aquí y estamos en universidades, es porque este nuevo tiempo ya ha iniciado. Entonces, nosotros aquí atendemos y cada uno trabajando desde las bondades de su conocimiento, porque, por ejemplo, la medicina occidental lo que tiene es la inmediatez. Tiene una solución rápida para un problema rápido y para un problema, para una enfermedad vinculada a una forma de vida determinada. Si yo trabajo en el centro, trabajo con estrés, como determinada comida rápida, que tiene sus grasas, en un momento nervioso y mañana tengo una audiencia de trabajo, no puedo tomarme el tiempo para sanarme, que lleva la medicina tradicional, no puedo hacer una dieta de comida natural porque no tengo tiempo para prepararla, entonces voy a tener irremediablemente que recurrir a la medicina occidental, porque aparte voy a tener un diagnóstico tal vez preciso desde lo tecnológico y voy a tener los tratamientos de urgencia y voy a tener la inmediatez. Y nosotros lo que brindamos es otro aspecto. Nosotros brindamos la contención emocional, la contención psicológica, la contención espiritual y nuestra medicina que es preventiva y es una medicina que sana todo por ahí lo colateral que puede ocasionar la medicina universitaria. Por ejemplo, un tratamiento de cáncer, se utilizan la quimioterapia, se introducen ciertos metales en el cuerpo. Bueno, nosotros después sanamos retirando esos metales del cuerpo y volviéndole a la persona su equilibrio, su fortaleza espiritual para que tenga elevadas las defensas para poder recuperar la armonía del cuerpo. Y así nos vamos complementando en todos los aspectos. Por ejemplo, llega acá una persona con trastornos, problemas cardíacos, que se hace su electrocardiograma de medicina universitaria, hasta le dan su medicación de medicina universitaria, pero nosotros con nuestra vibración de sonidos, nuestros cantos en unos sonidos especiales y nuestros test de lavanda que son especialmente para el corazón, le vamos bajando en forma natural el latido. Vamos acomodando el compás y el ritmo naturalmente de esa persona y enseñándole su autosanación para que pueda autodominarse y automanejarlo en momentos de crisis. Bueno, entonces así es como trabajamos, cómo estamos compartiendo conocimientos para brindar un servicio más eficiente de salud para nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias.
qué simpleza, ¿no? En 2 palabras lo dice ella. Creo que no estaríamos acá si es que ya no estaríamos haciendo ese intercambio y ese diálogo, o no tendríamos estos espacios conjuntos, ¿no? Donde ambos saberes confluyen y reconocen también las posibilidades y los límites. Bueno, te doy paso, Agus. Yo te pasé varias ahí. Fíjate si las podés enlazar como para ir respondiendo. Dale, dale, María. Decía Mary sobre el tema de la libertad y las plazas, ¿no? Yo en ese sentido apuesto mucho al modelo triestino con este lema central para ellos, que la libertad es terapéutica, ¿no? Quizás ponerlo así implica, me parece, el desafío de cruzar que habitualmente en el modelo dominante de salud mental el eje es la peligrosidad. ¿Cómo pasar de un eje de peligrosidad a un eje de libertad? Me parece que un poco para sintetizar el desafío, ¿no? Decía, hace unos 3 años estuvimos en Trieste y decía un médico que trabajaba en salud comunitaria allá, que por ejemplo, hay una vecina que toma café con un usuario en el territorio. Y decía él, esa vecina tomando café son el tipo de intervenciones que necesitamos colocar, ¿no? Esos cafés que incluyen. Aquí hay un hogar en medio camino donde la experiencia residencial de la gente que está ahí viviendo en ese hogar, externada del Hospital Psiquiátrico Asunción, tiene mucho que ver con la parada de taxi de la esquina de ese hogar. O sea, el grupo de taxistas vinculó con las personas de ese hogar en medio camino. Bueno, esas son las intervenciones que vas a entrar. Pienso nomás en cuestiones cotidianas de la libertad que son importantes, ¿no? Lorena decía algo de cómo hacer intervenciones gratuitas, ¿no? Bueno, yo contaba que hago parte de ANLAMES, y en ANLAMES una de las cuestiones centrales es la gratuidad en salud y la salud como derecho universal. Entonces, es una gran discusión, ¿no? Creo que ahí estamos trabajando mucho, hay muchas redes en ese sentido que avanzan en esa discusión centrada en la cuestión estatal. Pero por otro lado, también me parece que la gratuidad tiene que ver con poner en valor las lógicas de cuidado comunitarios que ya existen. No solamente avanzar en el cambio estatal del sistema de salud, sino que también algo que diga, bueno, cómo la gente ya nos cuidamos en los cotidianos territoriales, ¿no? Nosotros usamos mucho una noción de intercuidados, ¿no? ¿Cuáles son las lógicas de cuidados recíprocos o de mutualidad de cuidados que se dan en los cotidianos, donde no hace falta que entre un profesional o un trabajador de salud mental, sino que ya están pasando? Podemos reconocerlas, podemos ponerlas en valor. Esa nomás es la gratuidad en 2 sentidos, ¿no? Maísa hablaba de algo de los rituales y me quedé pensando si entendía la pregunta. Quería pedirte si podías ampliar, Maísa, los rituales y las plazas. Dejo ese planteo. Alejandra decía que le parecía interesante y le invitaba también si quería compartir, ya que la había generado como pensamiento y como interpelación. Marcela hablaba un poco de la cuestión del encierro, ¿no? Hay un concepto de Roland Barthes que me gusta mucho, que es de la claustrofilia, o sea, de la pasión por el encierro. Yo pienso mucho que hay una clínica claustrofílica que cuesta como habitar lo territorial cotidiano, ¿no? A mí, trabajando como psiquiatra, me fue todo un proceso disfrutar esta composición. Piso de tierra, patio, ropa recién lavada goteando sobre tu cabeza pelada, música re fuerte que nadie pensaría poner más espacio, niñez dando vueltas, gallina y perro en el patio, vendedor ambulante pasando. O sea, esa composición no es fácil de asimilar, y eso creo que también es todo parte del giro de salir de la lógica de consultorio, ¿no? Que a veces son puros zumbidos de aire acondicionado. Anoté cosas que no entiendo en mi letra. Decía otra gente, hablaba de la terapia comunitaria integrativa, ¿no? Nosotros hicimos una experiencia afín a esta experiencia nordestina brasilera que a mí me parece muy interesante, que fue la de Clinitaria. Está claro, no ha habido rango de Z, o sea, está bien. Sí, tu audio, Susana. Entonces, me parece interesante ver. Nosotros trabajamos en 4 ejes de acercamiento que creo que son afines a la terapia comunitaria integrativa, ¿no? Uno era donde vive la gente, que era hacer clínica de salud mental en los territorios. Otro era emergentes comunitarios, que eran los emergentes de salud mental, pero territorializados, que superaban un poco la experiencia más personal familiar. Otro era destripamiento, que eran las lógicas de cuidado de equipos. Y otro era promover la participación protagónica, que era la participación reivindicativa con los adeudados de ciertos grupos sociales del territorio. Creo que es lo más afín que tuvimos como terapia comunitaria integrativa, ¿no?
Y un poco lo que decía Clau sobre Paraguay y la herbolaria, nosotros sí, desde la experiencia clínica placera, pero también ya desde clinitaria, teníamos tres cuestiones que eran, primero, siempre la herbolaria va primero antes que los psicofármacos, o por lo menos pensar en la herbolaria terapéutica, ¿no? Segundo, teníamos dos líneas que usábamos mucho, que era la herbolaria sedativa, que era tilo, valeriano, murucuyá, y la herbolaria para la cuestión melancólica, que era el burrito, que eran nuestros primeros abordajes. Y tercero, siempre decíamos, nosotros colocamos la herbolaria como una cuestión, pero intentar conectar, y ahí había una cuestión no solamente cultural, sino también de género, que era con alguna yuyera del territorio, y le pedíamos que sea la yuyera la que paute cómo hacerlo. O sea, también nos corría un poco de ser como el discurso más profesionalista quienes llevemos ese tema. Eso es lo que tengo anotado, Analia. Gracias. Muchas gracias, Agus. Ahora vamos a Leandro, porque ahí estamos hablando con el que maneja todo el sistema, que es César, que también tenemos un tiempo de 2 horas. Podríamos seguir un ratito más porque hay algunas preguntitas que fueron sumando ahora, ¿sí? Lo damos paso a Leandro y también te pido, como le pedí a Agus, si podés integrar un poco lo que te fueron consultando. Sí, bueno, intentaré. A mí me pareció hay una idea clave y central que planteó Mamá Cantuta, que es la idea de no antagonismo, o sea, de integración desde la práctica. ¿A qué me refiero? Me parece que si hay algo que sabemos que no tenemos que hacer es poner en competencia modelos que son diferentes y modelos que han surgido de diferentes maneras, de procesos sociales diferentes. Entonces no se trata de discriminar qué proyecto cultural o qué proyecto científico es mejor o peor que otro. Eso me parece que es un punto clave. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque los proyectos científicos nortecentrados han tenido la capacidad de un desarrollo tecnológico ligada a la acumulación surgida por el extractivismo de riquezas. Digamos. Esencialmente, digamos, hay pueblos y hay culturas que han logrado mayores avances científicos, ¿no? En términos de la capacidad de manejar recursos, ¿no? Ese es un punto. Pero otro punto, son proyectos quizás que tienen otras bases y tienen otros objetivos. Me parece que Agustín recién señalaba, uno de los proyectos centrales de nuestra cultura profesional tienen que ver con evitar la muerte, alargar la vida, ser pragmáticos, más eficientes, volver al trabajo, no tener síntomas, es decir, una serie de aspectos que no son ni buenos ni malos, pero son los aspectos claves que han sentado las bases del modelo profesional occidental. Bueno, por eso que no es tan difícil, por ejemplo, desde los servicios tradicionales, suboficiales de la salud mental, incorporar, por ejemplo, algo tan sencillo como la temporalidad o el cuidado en relación a la muerte. Es decir, aspectos del cuidado en relación al planeta. Hay aspectos de la cultura nortecentrada que nos impiden ver esas situaciones. Pensemos en la temporalidad. No, ¿a quién se le ocurriría atender, digamos, un padecimiento mental en el horario de consultorio que está un servicio de salud mental abierto? Es una idea occidental, según la cual la realidad se puede organizar en términos de la capacidad laboral de un servicio. Bueno, me parece que no se trata de poner en tensión modelos que son diferentes y que responden a distintos objetivos. Dicho esto, entonces, me parece que acá no se trata de pensar qué es más eficiente o efectivo, pensando digamos, en esta tendencia creciente a abogar por la medicina tradicional. La medicina tradicional no tiene que ser una traducción occidentalista de lo que hacen los pueblos originarios, porque acá originario toma la concepción de originario en términos de primitivos, del primer paso, del primer paso en una secuencia que después ha mejorado. Y no, son secuencias distintas. Esto quería visibilizar. Y para terminar, digamos, Ana, un tema que para los que trabajamos en salud mental desde la formación más académica y profesional hay algo que nos es muy difícil tolerar, y es que hemos sido construidos mirando otras culturas. Y esto incluye, incluso, aspectos tan queridos para nosotros como son las experiencias de atención primaria de la salud, de salud colectiva, incluso hasta las experiencias de reforma psiquiátrica. Pensemos en la experiencia que decía Agustín, ¿no? En la experiencia tristina. Esto no quiere decir criticar
digamos, ejes centrales de lo que es la salud colectiva y la salud mental colectiva. Pero tendríamos que empezar a animarnos a pensar desde adentro. ¿Y qué pensar desde adentro? De lo que somos. No somos indios, no somos europeos. ¿Qué somos? Somos de todo un poco. Y de ese de todo un poco es que tenemos que forjar nuevas maneras de pensar y de trabajar sin copiar modelos. En salud mental esto es un clásico. No, tratamos de ajustarnos a la experiencia de la psiquiatría comunitaria norteamericana, no tratamos de ajustarnos a la comunidad terapéutica inglesa. Tratemos de ajustarnos y de proponer aspectos que deconstruyan los órdenes del saber, del poder, del ser y del poder desde adentro, no desde el norte. Es un ejercicio difícil, pero me parece que para ahí tiene que apuntar la perspectiva. Bueno, muchas gracias. Ahí hay muchos comentarios que me gusta leerlo en medio de por ahí de pasar alguna otra pregunta que dice: gracias a los tres por sus aportes y la conjunción de yuyos y conceptos, que hoy habilitan la posibilidad de teorías diferentes que hoy no aparecen antagónicas. Felicitaciones, dice Sonia Malva. Me encantó el comentario, por eso lo compartía. Después yo le estuve pasando, pero estoy viendo que por ahí Mamá Cantuta no está con el celular. Estoy pasando algunas preguntas que hicieron, ¿no? Sobre el tema de el impacto de la globalización en las comunicaciones en salud mental colectiva, el tema de la superación de la lógica binaria, un poco también cómo lo ve usted. Leandro nos comparte desde su mirada cómo ve usted todo esto, ¿no? de la superación de la lógica binaria y el impacto de estos conceptos, esta construcción de identidad externa que tenemos, ¿no? En general en América, y que estamos en este movimiento claramente para empezar a hacer algo distinto. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que, para decirlo rápidamente, la superación de la lógica binaria es el precepto de no superación. Es decir, dejemos de preocuparnos por superar la lógica binaria. Creo que tenemos que aceptar la coexistencia de contradicciones sociales, de contradicciones humanas, de lo que está bien y lo que está mal, de lo viejo y lo nuevo, de lo occidental y de lo pluriversal. Digamos, la idea de lo abigarrado de Silvia Rivera Kusikowski es central, digamos, para pensar que hay realidades contrapuestas que existen y digamos, hay un precepto claramente occidentalista, que es que un término de la ecuación suprime, forcluye, subalterniza al otro. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar, porque digamos, intentar superar la contradicción es un afán que en realidad no tiene que ver con las prácticas en salud mental. Pensemos en el tema de los derechos, que era otra de las preguntas que hacían. No es que esté bien o mal la doctrina internacional de los derechos humanos, bienvenida sea. Lo que sí podemos hacernos la pregunta es, si los pueblos dominados, subalternizados, podrían haber tenido las condiciones de posibilidad de construir la agenda de derechos humanos, ¿habrían sido los mismos los derechos humanos? No lo sé, pero intuyo que no. Porque quizás no hubiéramos empezado por los derechos individuales, sino que hubiéramos empezado por los derechos del planeta. Es decir, hay una cuestión de sabiduría y conocimiento que, por más que no sea científica, nos adelantó siglos antes que teníamos que mirar algo que no estábamos viendo. Y que recién ahora los occidentales nos damos cuenta que tenemos que ver ese problema. Entonces me parece que ese es un eje. Mamá Cantuta, ¿qué puede dialogar en relación a estos temas? Bueno, acerca del tema de lo no binario, vamos a usar estos términos que por ahí para nosotros son medios difíciles, ¿no es cierto? Para nuestra cosmovisión, la realidad y la vida se manifiesta como la naturaleza, como lo hemos dicho. Nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte de la tierra. No es que somos los humanos y por un lado los humanos y por el otro lado está la tierra, por el otro los animales, las plantas. No, somos lo mismo, somos tan importantes como un pez, tan importantes como un naranjo. Entonces nuestra vida se desarrolla de acuerdo a los procesos de la naturaleza. Es muy simple nuestra filosofía de vida.
Y lo que ocurre en la naturaleza, en los demás animales, también ocurre en nosotros. Nuestros animales, para tener y los seres vivos, bueno, tienen su pareja que son de diferente sexo, pueden procrear, hacen sus manadas, hacen sus familias y así continúa la especie. Nosotros somos iguales, no variamos en nada. Y en nuestros años, en nuestras comunidades, hay un lugar, cada uno tiene una misión, todos cumplimos una misión. Hay espíritus femeninos que están dentro de cuerpos masculinos y espíritus masculinos en cuerpos femeninos. Eso ocurre, así como espíritus de abuelos en cuerpos de niños, ¿no es cierto? Estas cosas ocurren y cada uno tiene su lugar también. Tienen su lugar, es en quienes ya no van la Pachamama no les da hijos por estas cuestiones, no pueden tener hijos por estas cuestiones, bueno, tienen su rol en la comunidad, están dedicadas a la vida espiritual, a la crianza de los niños que son de toda la comunidad. Bueno, tenemos muchas formas de vivir la diversidad dentro de nuestro pueblo, dentro de nuestras comunidades, pero siempre dentro de lo que es la naturaleza, desde ya que no estamos de acuerdo en lo que sea, por ejemplo, el alquiler de vientres, todas esas cosas que no son naturales, que no responden a nuestra naturaleza. Así como no estamos de acuerdo con una operación de siliconas para ampliarse el busto, bueno, tampoco estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en desviar el cauce de un río para construir un emprendimiento inmobiliario, tampoco estamos de acuerdo en estas cosas que no responden a la naturaleza. Y bueno, y acerca de lo que ahí apenas leí un comentario que dice que los hombres somos los que matamos animales. Bueno, hermano, hay formas y formas de hacer las cosas. Nosotros somos esencialmente omnívoros, comemos todo lo que nos da la Pachamama, pero lo comemos con respeto. Nosotros lo cuidamos, lo criamos, agradecemos. Le agradecemos a ese ser por la misión que ha dado de nutrirnos, de acompañarnos, así como nosotros con nuestro cuerpo nutriremos la tierra para otros animales también, para otras plantas, y una vez que agradecemos, después podemos ingerir su carne. No es lo mismo un animalito que uno ha criado y le ha agradecido y le ha dado todo su amor a lo que hacen en los mataderos en forma discriminada, sin ningún respeto. Eso es otra cosa. Nuestras comunidades, cuando comen carne, ofrendan un animal y capaz que al mes para toda la comunidad o capaz que cada 20 días. Esto no es de todos los días, no es en forma indiscriminada y deshumanizada como se hace aquí. Heidi. Voy a hacer un comentario. Hay una pregunta para todos de líderes de escuela. ¿Cuál es la importancia de la identificación y capacitación de líderes comunitarios urbanos y rurales en la salud mental colectiva y buen vivir? Creo que es un tema fundamental. La construcción de un nuevo concepto de salud mental, plantearse el tema de la salud mental colectiva y buen vivir, no es posible sin la participación activa, consciente, crítica, organizada y movilizada de la gente, del pueblo. Salud mental plantea una construcción colectiva de contrahegemonía cultural desde abajo, con la gente,
en la construcción de poder popular. Es una propuesta eminentemente política y organizativa. Por eso estos cursos y estas propuestas desde la academia no son viables. Desde las universidades e instituciones públicas, esa es la propuesta del poder. Lo que estamos planteando es una propuesta del contrapoder, de la construcción de contrapoder desde abajo, con la gente, como una propuesta que es indispensable la participación de esos líderes comunitarios. De manera que todo este planteamiento que hacemos desde el curso de salud mental colectiva y buen vivir requiere, exige trabajar con la comunidad, trabajar con las organizaciones y movimientos sociales. De allí la importancia de la identificación y capacitación de líderes comunitarios urbanos y rurales en relación a la construcción de salud mental colectiva y buen vivir. Quería hacer ese comentario en relación a la pregunta que hace Líderes Escuela, que es uno de los participantes. Bueno, quería por ahí pedirle a Agustín, que estaba muy atento ahí, prestando atención a todos estos diálogos, si vos querés aportar algo más sobre estas preguntas que fueron tomando estos ejes, ¿no? De cómo superar esta... No, yo, por un lado, una anécdota, cortito, 3 comentarios. Una es una anécdota con David Choquehuanca, cuando David era canciller del primer gobierno de Evo. David Choquehuanca en la Universidad Católica en el Anfiteatro en Asunción dice en un momento, una intervención, el capitalismo piensa en el lucro, el socialismo en el hombre. Nosotros pensamos en la naturaleza, no queremos derechos humanos, queremos derechos cósmicos. Se me cayó el marxismo de la boca y me quedé así perplejísimo diciendo, ¿qué se hace con eso? No entiendo. Como, ¿verdad? Y esas confusiones, como decía Leandro, epistemológicas, uno dice, agradezco que me descuartice conceptualmente. Creo que ahí va un poco la cosa, ¿no? Lo dijo muy a su manera Mama y Leandro también, creo que hay con muchos elementos. Y lo otro, a mí me hacía también con mucha picazón esto que trajiste vos, la pregunta, justamente quería hacer 2 comentarios. Uno, a mí me suele complicar la noción de líder, por lo menos la noción hegemónica, incluso algunas subalternas, porque creo que está todavía centrado en la lógica de lo uno, centrado en la cuestión individual, y eso me hace mucho ruido porque digo, ¿cómo potenciamos nuestros entres, nuestros mutualismos, nuestros tejidos vinculares, ¿no? No niego una cuestión también de la singularidad, de la subjetividad, pero también me parece que esos cruces son demasiado potentes. Entonces, ¿cómo poner en tensión la idea de liderazgo con estas otras cuestiones? Dejo eso, y lo otro, una cosa que quisimos hacer en el contexto del gobierno de Fernando Lugo, pero fue una de las cosas que no pudimos hacerla por el golpe de Estado en el 2012, que era así, en los territorios de atención primaria de salud, trabajamos con el equipo de salud de la familia, hacer como estos movimientos. Primero, reconocer a quienes las personas del territorio le pedían opinión, consejo, valoración, a quienes escuchaban en el sentido de sus conflictos personales. Segundo, sistematizar esos conocimientos entrevistando a esas personas diciendo, bueno, ¿cuál es tu idea de cuidado? Y tercero, hacer un espacio de intercambio entre saberes institucionalizados, profesionalistas, de salud, con ellos intercambiar, ¿no? Creo que eso también podría ser muy interesante me vino esa anécdota que la cuento porque siempre tengo ganas de que otra gente la tome, que está trabajando en redes territoriales de salud, a ver cómo poner en valor esas otras sabidurías que están ahí y cómo conversar de la academia o de la universidad o de lo profesional con los saberes comunitarios, locales, etc. Eso, gracias. Bueno, y ahora ya para terminar, acá también voy a saludar, yo tengo mi corazón muy sesgado, están mis colegas, mis compañeras, hermanas del colectivo Psicoandina, y acá está Carolina que les hace una pregunta, dice, bueno, gracias León por el comentario que hiciste,
¿qué rol, y pregunta y repregunta, Caro es muy preguntona, dice, ¿qué rol toman las personas en estos procesos? ¿Promovemos la participación activa o reproducimos que el saber profesional sea el centro? Y con esto lo dejo para que quien quiera responder. Permiso para compartir palabra. Bueno, acerca de lo que estaban diciendo la hermana y el hermano anterior, nosotros, como es nuestra costumbre, nos basamos en las prácticas, más que nada nuestros saberes de transmisión oral es de práctica. Y de qué manera llevar a la gente y convertirse en líder, pues es muy sencillo para nosotros, porque precisamente si estamos primero tenemos que ser parte, para ser líder hay que ser parte de un conjunto, ¿no es cierto? Si yo quiero ser líder y estoy alejado viendo a control remoto lo que le está pasando a mis hermanos, realmente hay un nexo de realidad que está faltando. Primero debo ser parte de ese colectivo, digamos, de mi comunidad. Y cuando ocurren cosas cotidianas, en nuestro caso, que estamos en la medicina, alguien que necesita sanar alguna enfermedad, algún accidente, algo que haya ocurrido, estar presentes, sanar a esa persona y sanar a su entorno, a su familia, dar propuestas. Sobre todo es involucrarse. Quien va a ser el líder es quien más involucra y quien aporta las soluciones. Entonces, nuestros hermanos, y si esas soluciones son razonables, son efectivas, los hermanos y las hermanas van a empezar a confiar en nosotros y nos van a recurrir a nosotros la próxima vez que ocurra algo así. Y una vez que ya nos hemos hermanado en este lazo de confianza, en este lazo de interés por el bienestar de nuestra comunidad, bueno, allí es el momento en que podemos hacer estas charlas y bajar algún conocimiento intelectual, pero siempre partiendo del sentir y la necesidad popular y del tejido social para después llevarlo a lo intelectual. Si pretendemos hacer al revés, arrancar desde los estados, desde los lugares intocables de los intelectuales y bajar al pueblo, creo que estamos equivocando la dirección de la energía. Gracias, señor. Bueno, muchas gracias. Acá están en el chat saludos de todos, ¿no? Todos agradeciendo. Sería como demasiado leerlos a todos. Me sonrío porque siempre retruca mi colega y puso ahí como un poemita. Me gustaría leerlo, pero bueno, se me perdió. Bueno, yo les quiero agradecer y claramente siempre estos espacios de encuentro vienen instando a claramente poder seguir construyendo, ¿no? Seguir construyendo, son de diferentes países, nosotros en el colectivo de Argentina fuimos armando una manera de poder ir haciendo este curso y sintiéndolo también, así que bueno, muchas gracias por la participación y bueno, no sé si quieren decir alguna otra palabra los que facilitaron, si no daríamos por terminado el espacio de encuentro de hoy. Por mi parte, agradecerles la posibilidad de estar aquí, de compartir, y de las preguntas, y sobre todo de aprender de Mamá Cantute y de Agustín, y de sus comentarios. Así que sumamente agradecido. Igualmente, muchas gracias a todos. Bueno, este es un camino que recién inicia y se abren las puertas para que sigamos caminando juntas. Un abrazo de corazón. Hasta la próxima. Yo una cosita cortita, Maísa hablaba aquí, poner sobre la construcción ritualística de la salud mental comunitaria, y solamente un comentario. Una persona me decía hace poco que estaba en biodanza y en educación biocéntrica, me dice, no se puede amar al otro si no considera al otro como sagrado. Y los ritualismos tienen mucho que ver con eso, con la recuperación de la otredad sagrada, su condición sacra. Eso, gracias Leandro, gracias Mamá, gracias Lía, José, y gracias por el espacio.
Bueno, hasta el próximo encuentro, ¿sí? Y bueno, a seguir desandando todo este camino, compañeros. Adiós. Saco una fotito, si todos saludamos, saco una fotito. Muchas bendiciones, gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, chao.